Hoy en día el concepto de los superhéroes ha pasado de ser una figura infantil a convertirse en parte de la cultura popular moderna. Y no solo niños, sino jóvenes y adultos están muy bien introducidos a este mundo, debido al éxito rotundo de las grandes producciones cinematográficas que hoy en día es el género más fuerte de la industria del cine. Y debido a ese mismo éxito, varias empresas han tratado de sacarle provecho a esto, como por ejemplo mercancías y por sobre todo series de televisión derivadas de estas películas, con el fin de abarcar otro tipo de público, siendo así de esta manera la opción más recurrente las series animadas, las cuales en nuestros tiempos actuales ya han salido del encasillamiento que solamente son para niños, pero gran parte de la audiencia de estas series siguen siendo público infantil, pero en algunos casos con una trama más compleja y contenido un poco más maduro. Y el día de hoy hablaremos de una de esas series que pasó por todo esto anteriormente citado y que con el correr de los años se ha vuelto de culto. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de Batman, la serie animada. Tantito de historia no nos hace mal a nadie. Batman es un superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger para la Detective Comics en el año 1939. Dicho superhéroe sobresalía del resto de aquella época, ya que el hombre murciélago no poseía superpoder alguno, sino combatía al crimen con su intelecto, materiales tecnológicos y por sobre todo con su propia fortaleza corporal. Debido a esta peculiaridad, su popularidad creció tanto que al año siguiente obtuvo su revista propia. Pero fue en la segunda parte de la década de los años 60 donde Batman se hizo mayormente conocido en el mundo. Esto fue debido a la muy popular y conocida versión televisiva interpretada por Adam West, la cual era una serie cómica dirigida hacia un público familiar pero más enfocado hacia lo infantil, debido a que los cómics de superhéroes de aquella época eran consumidos más por estos. Esta serie fue un éxito absoluto en aquellos años, dando así el inicio en el mundo entero de la Batimanía. Y esta adaptación fue la que inició prácticamente el camino de este superhéroe que hasta hoy en día tiene relevancia en la cultura popular. Pero un cambio muy significativo en cuanto al personaje y al enfoque de su historia llegaría en el año 1989, de las manos de Tim Burton, con un largometraje protagonizado por Michael Keaton, Batman la película, la cual replanteó el camino y el enfoque del Caballero de la Noche, abandonando completamente todo el ambiente cómico de la serie de los 60 para darle una historia más seria, madura y por sobre todo oscura y gótica. Sin duda alguna, fue este film de Tim Burton lo que redefinió las características de Batman como personaje y su ambiente dramático serio como concepto inobjetable y bien marcado al mencionar el nombre del Caballero de la Noche. Y fue el gran éxito de esta película lo que impulsó a la Warner Bros. De originar a la serie animada de Batman. Estrenada en el año 1992, esta serie animada, a cargo de Bruce Timm y Eric Ramsdorfsky, reflejaba todas las características del Caballero de la Noche y su ambiente preestablecido por el film de Tim Burton, siguiendo así la misma línea de este. Tanto así que en su momento muchos consideraban a esta serie como una continuación prácticamente de la película. Otro detalle que ayudaba al planteamiento de esta idea era el detalle particular que la serie contaba con gran parte de la banda sonora original de la película de Tim Burton. Batman, la serie animada, rompió estereotipos, ya que esta animación estaba mucho más orientado al público adulto, a diferencia de los dibujos animados de superhéroes de la época, convirtiéndose así nada más y nada menos que en aquel entonces en el primer dibujo animado en muchísimos años donde se representaban a las armas de fuego como tal y no como las comunes pistolas láser de las series animadas. Así también los combates de la serie eran muy explícitos. Aquí podemos ver que Batman en serio daba golpes y patadas a los antagonistas. Así también dentro de esta serie la presencia de sangre era muy recurrente. Y todos estos elementos bien ensamblados y ejecutados hicieron que esta serie recibiera excelentes críticas por su animación y escritura madura. Los aficionados de un amplio rango de edad quedaron impactados gratamente por su tono sofisticado, cinematográfico, ambiente dramático,
profundización de personajes y la muy buena construcción de la historia psicológica dentro de toda la serie. Los diseños de los personajes de esta serie trataban de rendirle un homenaje a sus representaciones anteriores, pero con un tono un poco más caricaturesco, sin dejar de lado ese surrealismo en la anatomía de los personajes tanto masculinos como femeninos. Y siendo sinceros, los diseños de los personajes de esta serie eran muy esbeltos y atractivos visualmente, por sobre todo las curvas de las chicas. ¡Qué curvas! ¡Pero qué curvas! ¿Pero qué digo curvas? ¡Qué señoras curvas! Batman, la serie animada como tal, posee 85 capítulos, ya que posteriormente el título cambió oficialmente por Las aventuras de Batman y Robin, la cual realmente seguía siendo parte de esta, donde la única novedad era la introducción del personaje de Robin dentro de la serie. Esta temporada contó con 20 episodios para posteriormente volver a rebautizarse como Las nuevas aventuras de Batman, con el cual oficialmente se dio luz verde al universo extendido de la Warner Bros. Animation, donde se introduciría ocasionalmente en algunos capítulos a otros superhéroes del universo DC, y personajes secundarios de Batman comenzaban a ganar más protagonismo, como por ejemplo Robin, Nightwing, Batichica, entre otros más. A diferencia de la serie anterior, en esta versión sí se presentó algunos cambios con respecto al diseño de los personajes, como por ejemplo el rediseño completo del Pingüino, inclinándose en esta ocasión más hacia el original de los cómics por sobre el anterior, el cual era una versión del Pingüino interpretado en la película de Batman Returns por Danny DeVito. Así también el tono del color del Guasón como el traje de Batman, tratando de adaptarse de esta manera más al estilo de Superman, la serie animada, la cual era transmitida simultáneamente con esta, donde los detalles nos dejaban entender que había una relación, una conexión entre la serie de Batman y la serie de Superman, de esta manera llevando a ambos personajes a estar presentes en un crossover llamado Las nuevas aventuras de Batman y Superman. Y posteriormente, con estos dos superhéroes unidos, el universo animado de la Warner Bros. Se extendió más, llevando así a crear a la Liga de la Justicia y posteriormente la Liga de la Justicia Limitada. Pero aún así, el legado de Batman, la serie animada, continuó con su secuela directa Batman del futuro, en donde podemos ver al Batman original ya como un anciano retirado del trabajo de superhéroe, siendo reemplazado por un joven llamado Terry McGinnis. Esta secuela fue muy alabada por la crítica, pero de igual manera, después de 3 temporadas con un total de 52 episodios, esta línea cronológica que comenzó con Batman la serie animada quedó en suspenso. Y a pesar de que ya había planes para una 4ª temporada, la serie fue cancelada debido a que la Warner Bros. Animation priorizó el proyecto de la Liga de la Justicia. No obstante, oficialmente el final canónico de esta serie tuvo lugar en uno de los capítulos de la Liga de la Justicia Limitada. Batman, la serie animada, marcó un antes y un después en la industria de la animación, dejando bien en claro que las series animadas no son solamente para niños, y se mantuvo vigente a la par del éxito de sus contrapartes cinematográficas de aquel entonces, siendo así la serie que plasmó el sello conceptual de Batman presentado en la trilogía cinematográfica de la década de los 90, y comenzando un largo legado icónico, convirtiéndose así para muchos críticos especializados y para gran parte de los fanáticos como la mejor adaptación animada de Batman de todos los tiempos. Así que en este momento les invito cordialmente a repasar algunas curiosidades de Batman, la serie animada. Visualmente, el diseño de los personajes de esta serie está altamente influenciada por las animaciones de Superman de la década de 1940, pero para el diseño de Batman ya con traje se tomó como base al Fantasma del Espacio, serie animada de Hanna-Barbera de los años 60. Para darle un tono oscuro a la serie, a la hora de dibujar las viñetas y los cuadros de las escenas se usaban hojas negras, agregándole posteriormente los colores a los personajes y los detalles, teniendo así una buena ambientación sombría y gótica. El cambio de título de Batman por Las aventuras de Batman y Robin se produjo a raíz que la Fox, cadena que transmitía la serie en aquel entonces, quería que ésta se inclinara más hacia un público infantil.
y el personaje más indicado para esto era Robin, por lo que el Chico Maravilla estuvo presente en todos los capítulos de esta temporada. Existe un capítulo de la serie titulado Cuidado con el fantasma gris, en la cual nos presentan a un actor protagonista de una serie de superhéroes, el cual está encasillado dentro de un personaje y por esa razón le es imposible conseguir otro trabajo. Esto se basó en la misma situación que ocurrió con Adam West, quien interpretó a Batman en la serie de los 60, y posteriormente este no volvió a participar en ningún otro proyecto de importancia. Lo más curioso de todo esto fue que en ese capítulo la voz del actor en cuestión estaba a cargo del mismo Adam West. Ya que mencionamos a la serie clásica de los años 60, este también tuvo una gran relevancia dentro de la serie con respecto a Latinoamérica, ya que en su momento la serie de los 60 también fue un éxito en nuestro continente, y el doblaje de esta serie en cuestión fue hecho en México, donde se cambiaron los nombres de los personajes, por ejemplo Bruce Wayne por Bruno Díaz, Dick Grayson por Ricardo Tapia, el Joker por el Guasón, entre otros más. Estos nombres de la serie quedaron tan presentes en la cultura de la audiencia de aquel entonces que se decidió mantener esos mismos nombres en el doblaje latino de la serie hecho en Venezuela, a pesar de que en el doblaje de los largometrajes de aquel entonces los nombres no tenían cambio alguno. Siguiendo con el doblaje de la serie, como mencionamos, esta se hizo en Venezuela, siendo así uno de los primeros trabajos importantes no doblados en México. Y siendo sinceros, ese trabajo de doblaje estuvo impecable, tanto así que hoy en día la Warner Bros. Mantiene ese mismo país para doblar todo lo que sea respecto a las animaciones de superhéroes de esta empresa. El famoso opening o intro de la serie es en realidad un resumen del episodio piloto que los productores Bruce Timm y Eric Ramdowski presentaron a los directivos de la Warner Bros. Este piloto fue tan bien recibido que como homenaje se decidió dejar este como opening. Dentro de Batman, la serie animada, se produjo el quiebre más importante en el universo DC, ya que en esta serie fue donde debutó de forma exclusiva el personaje de Harley Quinn, la cual no existía dentro de los cómics. Pero este personaje se volvió icónico de la serie, tanto así que se volvió canónica dentro de los cómics, y hoy en día es una de las personajes más queridas y más importantes del universo DC, y dicha relevancia podemos comprobarlo en la más reciente película de Suicide Squad. Batman, la serie animada, consta en total con las 3 temporadas 129 capítulos televisivos y 3 largometrajes originales, y por el éxito que tuvo fue nominado a varios premios importantes de la industria, siendo así ganador en 2 ocasiones de los premios Emmys. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, denle por favor pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Y así también les invito a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado. Me llamo Rivin, hasta la próxima.